Buenos días, profesor, compañero. Para iniciar, quiero comentarles que para comprender verdaderamente a una persona no basta con mirar quién es, sino también el mundo que la rodea y las relaciones que le da el sentido. Con esta frase vamos a dar inicio a nuestra exposición sobre el enfoque humanista y sistémico, dos perspectivas que nos permiten comprender al ser humano desde una visión integral. El enfoque humanista nos va a enseñar que cada persona posee un valor único, la capacidad de crecer y el potencial para desarrollar la mejor versión de sí mismo. Por ello se promueve la empatía, el respeto, la confianza y la capacidad de cada individuo. Por su parte, el enfoque sistémico nos recuerda que nadie vive de una forma aislada. Todos formamos parte del sistema, como la familia, el colegio, el trabajo, la sociedad. Nuestras acciones, emociones y decisiones están influenciadas por esas relaciones. Al combinar estos enfoques, entendemos que el desarrollo de una persona depende de tanto sus fortalezas internas como del entorno en el que vive. Esperemos que en esta exposición nos permita reflexionar sobre la importancia de mirar al ser humano con empatía y respeto y una visión más amplia. Empezamos con el enfoque humanista. El enfoque humanista surge de la corriente del psicoanálisis y el conductismo. Pone en énfasis en la comprensión de la experiencia humana desde una perspectiva holística y centrada en la persona. En lugar de enfocarse en aspectos patológicos o en la búsqueda de causas de comportamiento, el enfoque humanista se centra en el crecimiento personal, el potencial humano y la búsqueda del significado de la vida. No solo se va a enfocar en problemas o trastornos, sino en cómo desarrollarte y mejorar como persona. Se enfoca en lo mejor de nosotros, en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Por eso se usa tanto en terapia. No solo trata los problemas, también impulsa el potencial, no te etiqueta, no te define por tus errores, te acompaña a descubrir quién eres realmente. Te recuerda que no eres un problema a resolver, sino una historia que sigue escribiéndose. Este enfoque fue llamado también la tercera fuerza, porque surge como alternativa de las dos corrientes que dominan en este momento. Como podemos ver en el PPT, el conductismo con Jod Guanzo y más adelante con Skinner, enfocados en la conducta observable y el aprendizaje mediante estímulos y respuestas. El psicoanálisis con Sigmund Freud, que explica el comportamiento a partir de los conflictos inconscientes y las experiencias de la infancia. Esto surge en Estados Unidos en la época del 50 y el 60 y ellos propusieron la tercera fuerza centrada con aspectos como el libre albedrío, el crecimiento personal, la autorrealización, la creatividad, la búsqueda del sentido y el propósito, la dignidad y el valor de cada persona. Vamos a ver a los principales autores dentro del humanismo. Carl Rogers, con su terapia centrada en la persona. Él es el principal representante del humanismo, ya que propone para Rogers, cuando una persona se siente escuchada, comprendida, aceptada, puede empezar a cambiar y a crecer. Otro principal representante de este enfoque tenemos a Abraham Maslow, con su jerarquía de necesidades y concepto de autorrealización. Él propuso que nuestras necesidades están por niveles, que no son iguales y lo representa en una pirámide. Como base de esta pirámide tenemos a las necesidades fisiológicas, que es la comida, el agua, el sueño y la salud. En el segundo nivel está la seguridad, que es la estabilidad económica, y luego viene la afiliación, que es la necesidad de pertenecer. Esto está integrado por amistad, familia y pareja. En el cuarto nivel está el reconocimiento, que es el autoestima, el ser valorado y respetado como persona. Y por último, la autorrealización, que es cumplir metas, crecer y te convierte en la mejor persona de ti. También tenemos a Frisberg con su terapia Gestalt, con su técnica de intervención de la silla vacía. Esta técnica es utilizada para ayudar a externalizar y procesar conflictos internos. Y por último tenemos a Eric Fromm con su obra de arte que es El arte de amar. Voy a citarles un pequeño párrafo de su obra que él nos indica que el amor es dar, no es solo recibir y que el amor no es algo natural, el amor es un arte y como todo arte requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la superación del narcisismo. El amor no es un sentimiento, es una práctica. Ahora que ya conocemos de dónde nace el enfoque humanista, ya que vemos que viene de la corriente del conductismo y del psicoanálisis, podemos también, hemos conocido a los autores del enfoque humanista, voy a dar pase a mi compañera para poder seguir desarrollando la exposición. Muy bien, muchas gracias. Vamos a
tocar el tema de principios y técnicas en la consulta, ¿no? Dentro de, digamos, estos puntos claves, es muy importante considerar las tres condiciones de Roger, ¿no? Nos habla de la empatía. La empatía, pues, viene a ser la capacidad de comprender el mundo interno del cliente, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro, desde esa propia perspectiva. También podemos hablar de la congruencia. La congruencia, en este caso, el terapeuta debe ser transparente, entre comillas, sin máscaras, ¿no? Ni fachadas profesionales, permitiendo que su experiencia, tanto interna como externa, coincida. Y la aceptación incondicional. Esta, digamos, está relacionada a mostrar un respeto total y genuino hacia el consultante, ¿no? Hasta nuestros pacientes, valorando tal cual y sin emitir juicios ni imponer condiciones. También tenemos la relación yo-tú de Buber, ¿no? La persona se constituye en el encuentro genuino con otro, no en el aislamiento, el aquí y ahora. El foco está en la experiencia presente del cliente más que en interpretarla desde afuera. Bueno, hemos considerado también unas técnicas muy importantes que, digamos, son las técnicas más usadas en este enfoque, como por ejemplo la escucha activa y el reflejo de sentimientos, ¿no? La escucha activa consiste en estar completamente presente y dedicado a comprender la esencia de lo que el cliente expresa, sin interrumpir con preguntas irrelevantes ni imponer teorías, ¿no? También tenemos la silla vacía. Esta es la técnica de la Gestalt. También tenemos el diagnóstico configurado en la relación sin etiqueta previa. Tenemos también los recursos proyectivos, dibujo o narración de un cuento y la clarificación y devolución empática. Esta última respecto a la clarificación, podemos decir, pedir al cliente que amplíe o explique un poco más sobre lo que acaba de mencionar, es decir, ¿no? Sin dirigir la conversación hacia dónde el terapeuta quiere ir, sino permitiendo que el consultante profundice a su propio ritmo, ¿no? Entonces, es muy importante, también tenemos, entre otras, la técnica de reflejo, ¿no? Que es muy importante, digamos, el ser aplicadas en este contexto. Así también, por ejemplo, vamos a presentar ¿no? digamos, un ejemplo clínico desde la teoría centrada en la persona, en este caso, ¿no? Por ejemplo, un estudio de caso único, trabajado desde un paradigma cualitativo, documenta cómo la terapeuta no parte de un diagnóstico cerrado, acompaña a la persona con empatía, como lo dijimos hace un momento, y deja que la comprensión de su malestar se construya a lo largo de las sesiones, respetando su ritmo, su propia forma de vivir, la experiencia. Acá vemos también cómo se ve este aspecto tan importante, ¿no? O característica digamos, de este enfoque, como es la empatía, ¿no? El, también podemos decir el diagnóstico proyectivo, ¿no? En casos de trastorno de personalidad, algunos terapeutas piden dibujar o inventar un cuento para acercarse a la persona completa y no solo a un síntoma aislado. También podemos decir o nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué hace distinto al terapeuta humanista? El terapeuta humanista no corrige ni interpreta desde una teoría externa, confía en que la persona sostenida por una relación cálida encuentra su propio camino de cambio. Muy bien, voy a dar a continuación pase a mi compañero. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el enfoque sistémico, que este enfoque surge desde el año 60 y se basa en la teoría general, sistemas de propuestas por Ludwig von Bertalanffy. A diferencia de otros modelos que estudian únicamente a la persona, el enfoque sistémico entiende que los problemas psicológicos también están relacionados con el contexto y las relaciones que mantiene la persona, especialmente con su familia. Su idea principal es que el problema no está únicamente dentro del individuo, sino que surge y se mantiene por la forma en que interactúan los miembros del sistema familiar. Por eso el terapeuta no solo analiza a una persona, sino también al sistema de relaciones. Ahora mencionaré a los autores. Entre sus principales representantes encontramos a Gregory Bateson, quien desarrolló los estudios sobre la comunicación y los patrones de interacción en la escuela de Palo Alto. También está Paul Waslawski, conocido por sus axiomas de la comunicación humana.
especialmente por la frase es imposible no comunicar, porque incluso cuando una persona guarda silencio, también está transmitiendo un mensaje. Otro autor importante es Salvador Minuchin, creador de la terapia estructural familiar. Él estudiaba cómo se organizaban las familias mediante límites, jerarquías y subsistemas. Finalmente tenemos a Mara Selvini Palosauli, representante de la Escuela de Milán, quien introdujo técnicas como las prescripciones paradójicas y el proceso de la hipotetización para comprender los problemas familiares. En resumen, el enfoque sistémico propone que para comprender un problema psicológico debemos observar cómo funcionan las relaciones entre las personas y no solo analizar al individuo de manera aislada. Ahora lo que voy a hablar son los principios y las técnicas. Ahora veremos los principios más importantes del sistema, del enfoque sistémico y algunas de las técnicas que utiliza el terapeuta durante la intervención. Está la causalidad circular. El primer principio es la causalidad circular. Esto significa que no existe un único responsable del problema, sino que todos los miembros de la familia influyen entre sí. Es decir, que cada conducta genera una respuesta en los demás y esa respuesta vuelve a afectar al primero. Un ejemplo en corto es un hijo se porta mal. Los padres discuten por cómo corregirlo y esas discusiones hacen que el hijo continúe con la misma conducta. Los límites y jerarquías. Eh, son propuestos por Minuchin. Él explica que cada familia debe obtener funciones claras entre padres, hijos y hermanos. Cuando esos límites no son adecuados, pueden aparecer conflictos familiares. También está la homeostasis familiar. Encontramos que es la tendencia de la familia a mantener su equilibrio. Incluso cuando ese equilibrio no es saludable, muchas veces el síntoma de una persona ayuda sin querer a mantener esa estabilidad. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas. El genograma familiar. El genograma es un dibujo parecido a un árbol genealógico que permite conocer la estructura familiar, las relaciones y los antecedentes importantes. El reencuadre del sistema consiste en darle un nuevo significado al problema para comprender qué función cumple dentro de la familia. Preguntas circulares ayudan a conocer cómo cada integrante percibe el comportamiento de los demás. Y la precisión paradójica consiste en impedir que se mantengan o incluso se repita una conducta problemática para romper el patrón que mantiene el conflicto. Ahí viene la escultura o mapa familiar. Esto representa físicamente cómo percibe cada integrante las relaciones dentro de la familia. Ahora les voy a explicar el caso. En el caso presente, un adolescente falta constantemente al colegio. Si analizamos el problema de una manera individual, pensaríamos que el objetivo es corregir la conducta del adolescente. Pero, sin embargo, el enfoque sistémico hace una gran pregunta diferente. ¿Qué está pasando en la familia cuando ocurre este síntoma? Lo que descubre el terapeuta es que observa las faltas escolares aparecen cuando los padres discuten. Entonces comprende que el sistema no solo afecta al adolescente, sino que está relacionado con la dinámica familiar. La hija se convierte en el centro de atención y eso hace que los padres dejen momentáneamente de enfocarse en sus conflictos de pareja. La intervención vendría siendo que el terapeuta sistémico no trabaja únicamente con adolescente, también interviene con los padres y con la relación familiar. Al realizar un recuadre del sistema, en lugar de ver las faltas escolares como el problema principal, las entiende como una señal que el sistema familiar necesita cambios. Casi diferente a la terapia sistémica, que lo más importante es que el terapeuta sistémico no busca un culpable. Su objetivo es identificar el patrón de relaciones que mantiene el problema y ayudar a la familia a reorganizarse de una manera más saludable. Y este caso muestra que desde un enfoque sistémico, un síntoma individual puede ser la expresión de una dificultad que involucra a toda la familia. Por eso que el cambio no se busca solo en una persona, sino en las relaciones que la rodean. Ahora sí voy a pasar con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En este caso vamos a empezar a hablar acerca de las comparaciones. Primero vamos a empezar lo que es por el enfoque humanista, ¿no? En la unidad de análisis aquí explica bien claro que el enfoque humanista se centra en la persona y en su experiencia interna, mientras que en el sistémico se centra en en relaciones como la familia o la pareja. Entonces, esa diferencia es muy importante porque cada modelo mira el problema desde un lugar totalmente distinto. En el origen del malestar, el malestar aparece cuando la persona bloquea su capacidad de crecer o de autorrealizarse. Sin embargo, en el sistémico, el malestar no se ve como algo aislado en una sola persona, sino que es algo donde surge como un patrón de relaciones que se repite en el sistema. Tenemos también el rol de terapeuta. Aquí se puede decir que el terapeuta, o sea, humanista, acompaña, escucha, no juzga, mientras que en el terapeuta sistémico observa las interacciones y trata de modificar la dinámica familiar o la relación, ¿no? Puede ser dos o familiar también. O sea, no se enfoca más en nada, más que nada en la vivencia personal, sino y también en el otro contexto. Entonces, también tenemos lo que es la técnica emblemática. Aquí en el humanista, una técnica importante es la escucha activa, la escucha empática, la aceptación incondicional y en el sistémico se destacan el genograma y las preguntas circulares. Eso muestra que cada enfoque usa herramientas distintas según se entienda lo que es el problema. Y tenemos lo que es el objetivo de cambio. En el humanista, el objetivo es donde la persona crezca, o sea, crece exactamente y se comprenda y se acerca a su autorrealización. En el sistémico, el objetivo es reorganizar las relaciones para que el sistema funcione mucho mejor. Bueno, entonces vamos continuando. Gracias. Continuamos lo que son con las aplicaciones. Aquí las aplicaciones clínicas. En esta práctica clínica, el enfoque humanista suele ser útil en casos como duelos, baja autoestima, crisis personales o situaciones donde la persona necesite reencontrarse consigo misma. También sirve mucho cuando el objetivo es acompañar emocionalmente, ¿no? Ayudando al paciente a que se pueda expresar con libertad. En cambio, en el enfoque sistémico funciona mucho mejor el conflicto de familiares. O sea, aquí el problema es de pareja, familias, las dificultades de conducta entre niños, adolescentes y situaciones así, ¿no? Donde el síntoma en sí parece estar relacionado con una dinámica de grupo, ¿no? En sí, aquí el humanista ayuda más cuando el problema está dentro de la vivencia personal y el sistémico cuando el conflicto está ligado a lo que es a las relaciones, sea familiares o de pareja. Continuamos. Bueno, continuamos lo que son, por último, con conclusiones. Como conclusión, el enfoque humanista nos deja una idea de que toda persona tiene la capacidad de crecer, cambiar y encontrarse consigo mismo y encontrar lo que es el sentido de su vida. Su valor principal está en la empatía, la aceptación y el respeto por la experiencia del otro. Sin embargo, en el enfoque humanista no se ve a la persona solamente como un problema, sino a alguien con un potencial para poder desarrollarse si encuentra un entorno adecuado. Por eso este es un modelo muy importante en la psicología clínica, especialmente cuando se busca acompañar y comprender a la persona de su propia vivencia. Eso sería todo. Muchas gracias.